Buenas tardes a todos. Aún en medio de la pandemia que asola a la humanidad, nuestro obispo ha visto oportuno que la solemne Eucaristía del Santo Crisma tenga lugar el día de hoy, en que la Iglesia celebra el recuerdo de San Juan María Vianney, modelo de sacerdote y santo patrono de los párrocos. La misa crismal, que proclama el don del sacerdocio de Cristo, ofrece a los sacerdotes la oportunidad de recordar el don del sagrado ministerio y de renovar sus promesas unidos a la cabeza de la Iglesia, que es el obispo diocesano, de quien son inmediatos y necesarios colaboradores. También, en el curso de la celebración, el obispo bendecirá los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. El primero se utiliza como signo preparatorio al bautismo y recuerda que el bautizado es asistido con la gracia ante las acechanzas del enemigo. El óleo de los enfermos es la materia fundamental a través de la cual el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, visita a los enfermos con el don de la salud. Esta bendición tendrá lugar antes de la doxología como parte de la plegaria eucarística. Finalmente, antes de la bendición, el obispo, junto con sus presbíteros, consagrará el Santo Crisma, que se utiliza como rito ilustrativo en el bautismo y en la ordenación episcopal y presbiteral. También en la consagración de las iglesias y de los altares, y como signo propio del sacramento que nos infunde el don personal del Espíritu Santo, y que es el sacramento de la confirmación. La misa crismal tiene una característica muy peculiar, y es que en ella brilla la verdad y la realidad de lo que es una diócesis, es decir, que es la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, que continúa la obra de Jesús en un espacio determinado del orbe, y que para nosotros son las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta de la Ciudad de México. Para la historia quedará esta solemne liturgia, al ser la primera que celebramos como diócesis en este templo elevado a la dignidad de catedral. Celebremos con alegría este acontecimiento de fe. Acompañemos la procesión con el canto. De pie, por favor. Eterna palabra salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María. Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador.
cantamos a ti, esplendor de la gloria. Te alabamos, estrella de la noche que anuncias el día. Te cantamos, oh luz que iluminas nuestras sombras. Te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén. Te cantamos, Mesías, que anunciaron los profetas. Te alabamos, oh Hijo de Abraham e Hijo de David. Te cantamos, Mesías, esperado por los pobres. Te alabamos, oh Cristo, nuestro Rey, de humilde corazón. Te cantamos, mediador entre Dios y los hombres. Te alabamos, oh ruta viviente, camino del cielo. Te cantamos, sacerdote de la nueva alianza. Te alabamos, tú eres nuestra paz, por la sangre de la cruz. Te cantamos, Cordero de la Pascua eterna. Te alabamos, oh víctima que borras nuestros pecados. Te cantamos, oh templo de la nueva alianza. Te alabamos, oh piedra angular y pescador de la ley.
En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Queridos hermanas y hermanas, los últimos días han sido de incertidumbre y de miedo ante la aparición de un nuevo virus que nos ha sorprendido. Paradójicamente, este tiempo nos ha servido para redescubrir muchas cosas maravillosas de la vida y nuestra mirada naturalmente se ha vuelto a Dios. Quiero que todos recordemos en esta singular reunión eclesial a todos los que sufren, a los enfermos, a los que han perdido su trabajo, a cuantos lloran a un ser querido que ha partido de este mundo y a todos los difuntos. La solemne misa crismal nos invita a proclamar las obras maravillosas de Dios y a rendir gracias al Padre que en su Hijo Jesús, el Cristo, hace de nosotros su estirpe elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo de su propiedad. También los santos óleos y el sagrado crisma que serán bendecidos nos recuerdan los múltiples dones que el Padre, por medio de su Hijo, en el Espíritu Santo, confía al ministerio de la Iglesia, el sacerdocio común, el sacerdocio ministerial y el consuelo y la liberación en la enfermedad y de frente a la muerte. Porque con nuestra vida no siempre hemos correspondido a la unción recibida por aquel que es el solo Santo, pidamos perdón implorando su misericordia divina. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que ungiste a tu unigénito con el Espíritu Santo y lo constituiste Cristo y Señor, concede a quienes participamos ya desde su consagración que seamos en el mundo testigos de su obra redentora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a pregonar el año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor me ha enviado a consolar a los afligidos de Sión, a cambiar su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría y su abatimiento en cánticos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Ministros de nuestro Dios se les llamará. Esto dice el Señor: yo les daré su recompensa fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Cuanto los vean, los reconocerán, que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Encontraba David mi servidor, y con mi aceite santo le ungido, lo sostendrá sobre mi mano y le dará mi brazo la fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. El que me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó
y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desarrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición.
Don Felipe, jamás pensé tenerlo tan cerca, un hermano tan querido. Muchísimas gracias por su presencia. Queridos hermanos bautizados de esta diócesis, de este territorio donde está presente la diócesis de Xochimilco, están todos en el altar. Queridos hermanos de la vida consagrada, queridos catequistas, queridos hermanos ministros extraordinarios de la comunión, queridos hermanos que trabajan en los equipos de caridad, están en mi corazón en este día tan especial. Hermanos y hermanas, queridos hermanos presbíteros, considero una bendición el que estemos reunidos teniendo a Jesucristo en el centro. No solo simbólicamente, estoy seguro que está en el corazón, en el centro de la vida de cada uno de nosotros. El Evangelio que la liturgia nos ofrece presenta a Cristo como el ungido por el Espíritu Santo, ungido o consagrado para una misión: llevar a los pobres la buena nueva, anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar la gracia del Señor. Hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado a su iglesia y nos ha consagrado por medio del bautismo para que sirvamos a todos los hombres, enseñándoles a cumplir su voluntad, la que nos mostró en su Hijo muerto en la cruz y resucitado. Pero el mismo Señor quiso consagrar a algunos de entre los bautizados para que presidieran en la fe y en la caridad a las comunidades. A estos los reconocemos como sacerdotes, obispos, presbíteros, diáconos. Son o somos miembros de la iglesia. No somos una élite. Nuestro privilegio es realizar la encomienda que el mismo Señor ha dejado a su iglesia: administrar los sacramentos, cuidar la enseñanza del Evangelio y atender el servicio de la caridad. Permítanme, pues, queridos hermanos, dirigirme ahora de una manera directa a mis hermanos presbíteros y diáconos. Lo que les digo a ellos me implica y creo yo que tiene su interés para toda nuestra iglesia diocesana. Queridos hermanos presbíteros y diáconos, en medio de esta pandemia que nos ha tocado vivir, tan dolorosa y desconcertante, pero también tan rica en oportunidades, es de suma importancia regresar con la memoria a aquel momento en que el obispo, por la imposición de las manos y la oración, nos introdujo en el sacerdocio de Cristo, de modo que fuéramos santificados, es decir, consagrados en la verdad, y para que en esa condición de consagrados pudiéramos servir a los hermanos. Así pues, Dios nos consagró en Jesucristo y por Jesucristo para, como dice el Evangelio, llevar la buena nueva, consolar, atender a los pobres. Y, queridos hermanos, las circunstancias nos invitan a fortalecer esta misión, a cumplirla, llenos de gozo, confiados en el que nos la dejó. A la luz del Evangelio y del signo que realizaremos en unos momentos al bendecir los óleos, es oportuno que revisemos si en el diario ejercicio de nuestro ministerio,
de este ministerio que se nos ha confiado. Realmente nos mostramos como lo que somos, consagrados a Cristo y por Cristo. Si somos hombres que todo lo hacemos buscando la voluntad del Padre Celestial y en comunión con el mismo Jesucristo. Para este propósito, queridos hermanos, creo que nos puede ayudar un poco meditar las preguntas o una de las preguntas que en un momento más voy a dirigir a cada uno de ustedes. ¿Quieres unirte más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, modelo de nuestro sacerdocio, renunciando a ti mismo y reafirmando los compromisos sagrados que, impulsado por amor a Cristo y para el servicio de la Iglesia, hiciste con alegría el día de tu ordenación sacerdotal? Esta pregunta, hermanos, es importante para ustedes y para mí, y nos ayuda a meditar algunas enseñanzas de nuestro ministerio sacerdotal. Como podemos ver, se requiere considerar no solo la relación, simplemente la relación con Jesucristo, sino una más íntima, es decir, una configuración con Él, y de esta forma promover la superación de cada uno, la cual, por cierto, esta superación personal pasa por la renuncia de aquello que consideramos más nuestro. Se pide a cada uno de los que aceptamos la consagración el día de la ordenación que no reclame para su propia vida, que no reclame para sí mismo, sino que la vida la ponga a disposición de Cristo y del prójimo. Por lo tanto, ante una situación como la que estamos viviendo, no caben preguntas como ¿qué gano yo con esto o con aquello? Sino, en todo caso, esta pregunta: ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer por los demás? Y podemos hacer más explícita la pregunta que nos ayude a meditar: ¿cómo debo realizar mi configuración con Cristo? El cual, como escuchamos en el Evangelio, vino a consolar, liberar y servir a los pobres. En esta situación por la que vive mi diócesis, nuestra diócesis de Xochimilco, mi parroquia, ¿cómo estoy realizando mi configuración con Jesucristo? ¿Cómo debo realizarla? La tentación puede presentarse como una ocasión de hacer las cosas como a mí mejor me parezcan, más que como una forma creativa y en comunión fraterna. Con Cristo implica buscar la voluntad del mismo Señor. Hermanos, la circunstancia nos urge a renovar los medios y los modos como ofrecemos el Evangelio. Es necesario dar respuestas oportunas a las necesidades de nuestra diócesis, en todos los factores, con todos los factores que la constituyen: parroquias, decanatos, organismos, equipos diocesanos, y todo esto aprovechando la riqueza de la oración y la colaboración de nuestros hermanos y hermanas de vida consagrada. Y por supuesto, con la necesaria colaboración de los laicos. Para la configuración con Cristo, quizá para alguno es más sencillo y le ayude pensar en el ejemplo de algún santo de su devoción. Por supuesto que podemos pensar en San Juan María Vianney, cuya memoria celebra el día de hoy la Iglesia,
y que ha sido propuesto como un referente para la vida y el ministerio de quien tiene la cura de almas, como se decía en lenguaje antiguo. El ejemplo de este santo nos ayuda a ponernos al servicio de Cristo y también nos ayuda a comprender que Dios no mira los grandes éxitos exteriores, sino que nos invita constantemente a tener en cuenta la dinámica del grano de mostaza. Les pido con insistencia que lean la carta que el día de hoy, con ocasión de los 160 años de la muerte del santo cura de Ars, nos envió el Papa Francisco. Queridos hermanos, al renovar las promesas sacerdotales, es oportuno no olvidarnos jamás de que somos administradores de los misterios de Dios, según lo que Él nos dice en 1 Corintios, y por lo tanto debemos proceder siempre con el corazón del administrador fiel y prudente. Como administradores de los misterios divinos, tenemos el deber de la enseñanza y de la caridad, que al enseñar mostremos el corazón misericordioso de Dios, de modo especial en el servicio de la catequesis, de la predicación y en el testimonio, que es la mejor forma de enseñar. Hoy, muchos de los presupuestos de los que partíamos para la enseñanza del Evangelio han desaparecido de nuestro ambiente cultural. Incluso en nuestros pueblos que se glorían de mantener las tradiciones de los mayores, también ahí han desaparecido los elementos de la vida cristiana. Por eso es fundamental enseñar con cuidado las verdades de la fe y no predicar nuestras inquietudes. Es necesario que cualquier enseñanza que ofrezcamos, primero la confrontemos con la iglesia que nos enseña. En este campo, hermanos, bendito Dios, tenemos una riqueza inagotable. La caridad, es decir, el bien espiritual y humano de cada persona, es un reto y una oportunidad que el Señor nos ofrece para configurarnos con Él. El cuidado de los enfermos y de los pobres, mediante una mejor organización de la Cáritas parroquial, la atención a los que ocasionalmente vienen a nuestros templos y oficinas, el cuidado de los que tienen como expresión de su fe solamente las manifestaciones sensibles de la misma, la danza, la portada, las portadas, los arreglos florales, la pólvora. Es importante que cuidemos todo esto. Queridos hermanos, nunca debemos pensar, queridos hermanos presbíteros, que ya hemos hecho suficiente y que tenemos derecho a descansar. Tenemos necesidad, sí, frecuentemente tenemos necesidad de descansar, pero no tenemos derecho. En la obra de Dios nadie tiene derechos. Se nos ha regalado la misión. Y es una honra para cada uno de nosotros el que trabajemos en ella. Dios nos ha honrado, nos ha distinguido. Por lo tanto, no podemos aducir derechos. Insisto, tenemos necesidades. Por lo tanto, sí hay que descansar. Queridos hermanos, que nuestro modo de vivir el ministerio que se nos ha confiado por pura misericordia nos haga testigos creíbles de Cristo Jesús, el cual para mostrarnos el amor del Padre fue por nosotros hasta la cruz y resucitando nos dio vida nueva. Que el Señor nos conceda configurarnos cada día con Él, que es el rostro misericordioso del Padre. En resumen, queridos hermanos,
pidamos la gracia de ser incansables y alegres, realizando cada día la misión sagrada que aceptamos con gozo el día de nuestra ordenación, pues este es el mejor camino para nuestra santificación personal. Una vez que nuestro obispo nos ha ilustrado sobre los sagrados misterios que celebramos, los sacerdotes aquí presentes renuevan las promesas que hicieron el día en que fueron agregados al orden presbiteral. Acompañémoslo con nuestra oración. Solo los sacerdotes pónganse de pie. Amados hijos, al celebrar hoy la conmemoración anual del día en que Cristo nuestro Señor comunicó su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿quieren ustedes renovar las promesas que hicieron el día de su ordenación ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios? Sí, quiero. ¿Quieren unirse más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, modelo de nuestro sacerdocio, renunciando a sí mismos y reafirmando los compromisos sagrados que, impulsados por amor a Cristo y para servicio de su Iglesia, hicieron ustedes con alegría el día de su ordenación sacerdotal? Sí, quiero. ¿Quieren ser fieles dispensadores de los misterios de Dios por medio de la Sagrada Eucaristía y de las demás acciones litúrgicas y cumplir fielmente con el sagrado oficio de enseñar, a ejemplo de Cristo, cabeza y pastor, no movidos por el deseo de los bienes terrenos, sino impulsados solamente por el bien de los hermanos? Sí, quiero. ¿Quieren vivir en la obediencia propia de nuestro ministerio a semejanza de Cristo, que se sometió indefectiblemente a la voluntad del Padre, y colaborar conmigo en el sostenimiento de la fe y la extensión del reino de Cristo? Y ustedes, queridos hijos, oren por sus sacerdotes, que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones celestiales, para que sean fieles ministros de Cristo, sumo sacerdote, y los conduzcan a ustedes hacia Él, que es la fuente única de la salvación. Digamos todos: Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Oren también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico, encomendado a mis débiles fuerzas, y que sea entre ustedes una imagen viva y cada vez más perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y servidor de todos. Digamos todos: Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. El Señor nos conserve en su amor y nos lleve a todos, pastores y ovejas, a la vida eterna. Digamos todos: amén. Amén. Sentados. Mitra.
Óleo de los catecúmenos. Óleo de los enfermos. Santo Crisma. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro El Señor es con ustedes. Te rogamos, Señor, que la eficacia de este sacrificio lave nuestras antiguas culpas y nos haga crecer en la novedad de vida y en plenitud de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en todo tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que, con especial predilección, elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad de tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu siervo el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor. Acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas de esta diócesis de Xochimilco
y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo como este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición.
Acuérdate también, Señor, de tus hijos que han muerto en esta pandemia, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, San Bernardino de Siena y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Dios nuestro Padre, Dios nuestro, Padre de todo consuelo, que por medio de tu Hijo quisiste dolencias, atiende benignamente la oración que brota de nuestra fe. Tu Santo Espíritu Consolador, sobre este que quisiste que un árbol vigoroso ofreciera para alivio de nuestro cuerpo, de manera que tu santa bendición se convierta todo el que sea ungido por él en protección del cuerpo, del alma y del espíritu, para quitar todo el dolor, toda la debilidad y toda enfermedad. Que sea para nosotros, óleo santo, bendecido por ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, santifica la vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos cantando lo que el Señor Jesús nos enseñó.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una reverencia, démonos fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que alimentados por tus sacramentos, merezcamos convertirnos en buen olor de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora, nuestro obispo bendice el óleo de los catecúmenos. Dios nuestro, fuerza y protección de tu pueblo, que hiciste del aceite un signo de fortaleza, dígnate bendecir este óleo y fortalece a los catecúmenos que con él serán ungidos, para que al recibir la fuerza y la sabiduría de Dios, comprendan más profundamente el Evangelio de Cristo, afronten animosamente las exigencias de la vida cristiana y, hechos dignos de la adopción filial, sientan la alegría de renacer y vivir en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, el señor obispo procede a consagrar el crisma. Antes de hacerlo, lo va a preparar. Verterá en el ánfora que contiene el óleo los perfumes y los mezclará. También soplará sobre el ánfora como signo de la presencia del Espíritu Santo. Enseguida, unido a sus presbíteros, dirá la oración de consagración. Dios nuestro, autor de todo crecimiento y progreso espiritual, acepta complacido el homenaje de acción de gracias que por nuestra voz te presenta gozosa la Iglesia. Pues al principio del mundo tú hiciste brotar de la tierra árboles que dieran fruto y que de entre ellos surgiera el olivo, cuyo suavísimo aceite habría de servir para el santo crisma. Ya David, presintiendo con espíritu profético los sacramentos de tu gracia, anunció que nuestros rostros habrían de quedar ungidos con el aceite en señal de alegría. Y cuando en tiempos pasados fueron purificados los pecados del mundo por el diluvio, con una rama de olivo, signo de la gracia futura, la paloma mostró que había vuelto la paz a la tierra, lo cual está significado en el tiempo presente, cuando ya borradas las culpas de todos los delitos por las aguas bautismales, la unción con este aceite llena nuestros rostros de alegría y de paz. También mandaste a Moisés tu servidor que a su hermano Aarón, una vez purificado con agua, lo consagrara con aceite, ungiéndolo con este aceite, a todo lo cual se le añadió un honor más alto, cuando tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, le exigió a Juan
que lo bautizara en las aguas del Jordán, porque entonces, al enviar sobre él al Espíritu Santo en forma de paloma, y con el testimonio de tu voz, declaraste tener en tu unigénito toda complacencia. Y así pusiste de manifiesto que en él se cumplía lo que David había profetizado, al cantar en el Salmo que tu Hijo sería ungido con el óleo de la alegría entre todos sus compañeros. Te suplicamos, Señor, que santifiques con tu bendición este óleo fecundo y que infundas en él la fuerza del Espíritu, junto con el poder de Cristo, de quien el Santo Crisma toma su nombre, y con el cual ungiste a todos tus sacerdotes y reyes, a tus profetas y mártires. Haz que este Crisma sea sacramento de vida y perfecta salvación en favor de quienes nacerán espiritualmente del agua bautismal, a fin de que, santificados por esta unción y borrada toda mancha original, se hagan templos de tu gloria y exhalen la fragancia de tu vida agradable, de una vida agradable a ti, para que así, conforme a la eficacia de tu sacramento, habiéndoles concedido la dignidad real, sacerdotal y profética, sean revestidos con el don incorruptible. Que de esta manera sea crisma de salvación para aquellos que hayan renacido del agua y del Espíritu Santo, y los haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, dejen que exprese lo que tantas veces les he dicho, para que no se piense que era alguno así de manera accidental. Los tengo en mi corazón y realmente me da un gran orgullo el modo como han hecho presente a Cristo, el Señor, el pastor cercano. Muchas gracias. Yo sé que para muchos han sido momentos muy difíciles por diferentes razones. Muchísimas gracias. Que tengan esta virtud siempre, estar cerca. Sí, no estaban celebrando, pero si la gente los buscaba, estaban en su parroquia. Muchísimas gracias. Que sigan siendo santos pastores cercanos, como lo han sido, sin temor. Muchísimas gracias. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Antes de retirarnos, quiero reconocer el apoyo incesante que de parte del señor alcalde José Carlos hemos tenido para los distintos momentos, sobre todo ahora que se reinicia la forma de celebrar. Gracias, señor alcalde, muchas gracias, y a las autoridades, a las demás autoridades civiles, muchísimas gracias.
nuestros hermanos laicos y las personas que nos acompañan en esta celebración, después de que se retire la procesión de salida, se van a entregar los santos óleos, se van a ir mencionando parroquia por parroquia y entregarán la contraseña que se les ha dado. Y después los esperamos a todos aquí en el claustro para un pequeño vino de honor, celebrando esta primera misa crismal presidida por nuestro obispo y también celebrando a todos los párrocos hoy en el día del Santo Cura de Ars. Amen.